ya vamos a empezar a estudiar acerca de la sabiduría de Dios. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Dice Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. En las Santas Escrituras, la sabiduría, cuando se refiere a Dios o a los hombres buenos, siempre lleva así como una connotación moral. Es concebida como una sabiduría pura, como una sabiduría amorosa o como una sabiduría buena. La sabiduría que nosotros conocemos como la astucia se le atribuye con frecuencia a los hombres malos en las Sagradas Escrituras. Pero este tipo de sabiduría es una sabiduría falsa, es una sabiduría traicionera, y esta sabiduría está en un conflicto perpetuo contra la verdadera sabiduría. Es de vital importancia que nosotros entendamos y sostengamos esta verdad acerca de la sabiduría divina, pues nuestro Padre Celestial extiende constantemente a nuestro alrededor muchas circunstancias providenciales y todas esas circunstancias Él las hace siempre con sabiduría, que obran siempre para nuestro bienestar presente como también para nuestro bienestar futuro, que es nuestro bienestar eterno. Esto es algo que trae al alma verdadera bendición. La mayoría de nosotros casi siempre vamos por la vida orando un poco, planificando otro poco, compitiendo, digamos, por posiciones en el mundo, esperando, pero nunca estamos nosotros totalmente seguros de nada. Y siempre secretamente podemos estar temerosos, extraviados, y esto es algo trágico, y esto es un desperdicio de esta gran verdad que nos enseña Dios acerca de esta gran sabiduría, que es lo que da descanso a nuestro corazón. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay un camino mucho más excelente, y este es el de repudiar nuestra propia sabiduría para tomar a cambio la sabiduría divina. Nuestra insistencia en el deseo de ver lo que hay por delante o querer saber siempre lo que va a pasar es algo siempre natural en nosotros. Pero esto es un verdadero obstáculo para nuestro progreso espiritual, pues Dios ha cargado sobre sí la responsabilidad por nuestra felicidad eterna, y está listo para que Él tome el control de nuestra vida en el momento que nosotros tengamos fe hacia Él. Por eso, si nosotros vemos una promesa ahí en Isaías 46:16, dice la Escritura: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Deja que Dios lleve adelante con los ojos vendados. El amor no necesita saber. Es como cuando los niños a quienes el padre va guiando nunca pregunta por dónde van. Aunque el sendero sea totalmente desconocido, puede llegar a ser un sendero pantanoso, montañoso, con obstáculos, confiemos siempre nosotros en la sabiduría divina. Dios nos exhorta siempre, constantemente, a que confiemos en Él en medio de la oscuridad. Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, la sabiduría de Dios quiere decir básicamente que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para Él alcanzar estas metas. Pues la sabiduría es la capacidad de planificar metas perfectas y llevar estas metas con los medios más perfectos.
Dios ve siempre el final desde el principio, de manera que no hay necesidad de que Dios adivine nada. La sabiduría lo ve todo dentro del foco, cada parte en su relación correcta con el todo. Así es capaz de trabajar para lograr siempre metas prefijadas y metas impecables. Por lo tanto, cuando nosotros como creyentes afirmamos o decimos que Dios es sabio, esta afirmación significa más de lo que nosotros podemos llegar a decir, porque su sabiduría es infinita, la sabiduría de Dios. El Salmo 147:5 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pues esta definición de la sabiduría de Dios va más allá de la idea de que Dios sabe todas las cosas. La última vez nosotros estuvimos considerando la omnisciencia o conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la sabiduría, significa que las decisiones de Dios son siempre sabias. Esto quiere decir que las decisiones de Dios siempre van a producir los mejores resultados y se producirán siempre mediante los mejores medios posibles desde la perspectiva suprema de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la perspectiva suprema de Dios, ¿Dios por qué hace todas las cosas o para qué hace todas las cosas? Para su gloria. Entonces Dios siempre va a hacer todas las cosas para su gloria. Entonces cuando Dios toma una decisión, produce los mejores resultados que van a producir con los mejores medios posibles para su gloria. Dios, ¿para qué nos ha escogido a nosotros? Aparte de glorificarlo. Para que nosotros, para conformarnos a la imagen de Cristo, y cuando nos conformemos a la imagen de Cristo, podemos glorificar a Dios. Entonces vamos a considerar tres aspectos donde podríamos apreciar la sabiduría divina. El primero de ellos es la creación. El segundo es la redención. Y el tercero es la obra de providencia. Entonces, la sabiduría es diferente al conocimiento. Muchas personas intentan asociar, dicen es que sabiduría es igual a conocimiento. No es verdad, porque si nosotros nos diéramos cuenta, digamos, entonces todas las personas que están en la universidad son sabias. Pero no es así. Entonces, la sabiduría es muy diferente al conocimiento. Ahorita más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos obtener sabiduría. Entonces, nosotros podemos apreciar la sabiduría de Dios primeramente en la creación. Entonces, la sabiduría de Dios nosotros la podemos contemplar primeramente, como dije ya, en la creación. Aunque cuando nosotros contemplamos la creación, casi siempre en lo primero que pensamos es en el poder de Dios. Pero la creación, aparte de mostrarnos a nosotros el poder de Dios, también refleja la sabiduría de Dios. Es por eso que el salmista nos dice en el Salmo 104:24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El salmista nos dice, hiciste todas ellas con sabiduría, refiriéndose acerca de la creación. Sin la creación, la sabiduría de Dios había permanecido encerrada para siempre en el abismo insondable de la naturaleza divina. Dios trajo a sus criaturas a la existencia para disfrutar de ellas y para que ellas se regocijen en él. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Toda la creación
está llena de muchas cosas sorprendentes que nos muestran claramente la sabiduría de Dios, como las flores que nos proporcionan a nosotros belleza, como también fragancia. Los cielos están llenos de luces por las estrellas y también vemos los cielos adornados por las nubes. O los montes también vemos adornados por un tapete verde, las grandes montañas con sus colores. Todas estas cosas nos muestran tanto la creatividad como la sabiduría de nuestro Dios en la creación. Por tanto, cuando nosotros observamos la naturaleza a nuestro alrededor, siempre debemos agradecer a Dios por la creatividad y por la sabiduría con que Dios hizo todas estas cosas. También podemos nosotros apreciar la sabiduría de Dios al crear todas las cosas perfectamente. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese colocado el sol más cerca de la tierra? Nos hubiéramos quemado. ¿O qué hubiera pasado si Dios hubiese colocado el sol más lejos de la tierra? Sería un planeta mucho más frío y en algunos lugares no podríamos habitar y no podríamos nosotros tampoco calentarnos con los rayos del sol. Podemos ver la sabiduría de Dios al colocar todas estas cosas perfectamente para que nosotros podamos habitar. ¿O qué hubiera pasado si Dios hubiese colocado si no hubiese colocado las estaciones del año? Si solamente hubiese verano, pues el sol nos abrazaría, las cosechas se quemarían, muchas cosas que los campesinos cultivan sería imposible cultivarlas. ¿O qué hubiera pasado si solamente todo hubiera sido invierno? Nos hubiéramos muerto de frío, no podríamos vivir por las inundaciones y por los derrumbes. También podemos contemplar la sabiduría de Dios en la alterancia del día y de la noche, en la diversidad de los elementos de la tierra, como el mar y el agua. Todas estas y muchas cosas, Dios las hizo todas ellas con sabiduría. Dios ordenó todas las cosas sabiamente, de manera que unos necesitemos de los otros. Los pobres necesitan del dinero de los ricos y los ricos necesitan del trabajo de los pobres. Dios en su sabiduría hace que unos dependamos de los otros, de modo que todos podamos ser útiles los unos con los otros. Por eso el Salmo 104 nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Al crear Dios el universo, fue perfectamente adecuado para que todas estas cosas le dieran la gloria. Por lo tanto, en el proceso día tras día, en las metas para las cuales Dios creó el universo, incluso ahora, aunque nosotros podamos ver los efectos del pecado y la maldición sobre el mundo natural, deberíamos siempre nosotros sorprendernos por la armoniosa obra de la sabiduría divina en cuanto a la creación y asombrarnos por lo que Dios nos tiene preparado en su gloria cuando estemos con Él para siempre a su lado. Entonces vemos primeramente la sabiduría de Dios, como Dios creó todas las cosas con sabiduría. Segundo punto, la sabiduría de Dios también nosotros la podemos contemplar en el plan de redención. 1 Corintios 1:24 nos dice: mas para los llamados así judíos como para los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estos pasajes son una reflexión sobre el sabio plan de Dios en cuanto a la redención, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera a Él mediante sabiduría humana, sino tuvo a bien salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se pueda jactar delante de su presencia. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, es entendido incluso por los más pequeños. Esto refleja un asombro en el plan de Dios.
ya que en su profunda sabiduría supera cualquier cosa que el hombre jamás pudiera haber imaginado. Y es por eso que Pablo, cuando escribe los 11 primeros capítulos en el libro de Romanos, hace una reflexión sobre la sabiduría divina en el plan divino de redención. Y es por eso que él hace una oración de alabanza, dice Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios diseñó el plan de salvación para los hombres. Por tanto, el hombre es salvo mediante los términos de Dios y no mediante los términos humanos. Porque pensemos, ¿qué hubiera pasado si Dios nos hubiera puesto a nosotros, los hombres, que buscáramos el camino de salvación? La respuesta es que estaríamos nosotros perdidos, ya que ¿cómo podríamos nosotros reconciliar la justicia de Dios que nos acusa con la misericordia de Dios que nos quiere a nosotros salvar? Pero a causa de nuestro pecado, la misericordia no nos puede salvar. Ningún hombre en su propia sabiduría tendría cabeza para idear este plan de salvación, donde la justicia de Dios fuera satisfecha para que la misericordia pudiera salvar a los hombres. Este bendito plan de salvación solo pudo ser ideado por la infinita sabiduría de Dios para que nosotros pudiésemos llegar a ser salvos, ya que Dios, por su misericordia, tendría la intención de salvar a los pecadores, pero Dios no podría salvar a nadie a causa de su justicia, porque la justicia exige la condenación del pecador. ¿Qué podríamos hacer para poder ser salvos? Pues que acaso todos los hombres, a causa de la justicia, deben de perderse para siempre, mientras que la misericordia impotente no puede salvar a nadie. Por tanto, lo único que pudo reconciliar la justicia de Dios con la misericordia fue la sabiduría divina. Pues Dios, en su infinita sabiduría, ha diseñado un plan para que los hombres pudieran ser salvos, donde su justicia fuera satisfecha y la misericordia pudiera actuar para salvar. Este plan requería que la segunda persona de la Trinidad se encarnase, pareciera, siendo 100% hombre y a la vez 100% Dios. De este modo, la justicia sería satisfecha y el hombre podría ser salvo. Y por eso es que Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Este plan hizo que la justicia y la misericordia se reconciliaran. Salmo 85:10: la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, preguntémonos, ¿qué clase de sabiduría es esta? De que Cristo fuera hecho pecado y sin embargo no conociera pecado, y de que Dios condenara el pecado en él y que no obstante pudiera también salvar al pecador. Aquí vemos la sabiduría de Dios en acción, encontrando un camino para la salvación, donde la obra expiatoria de Cristo reconcilió perfectamente a Dios con el hombre y le abrió el reino de los cielos a todos los que creerían en Cristo. Cuando Pablo predica el Evangelio igualmente, tanto ya sea a judíos como a gentiles, y estos se convierten en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, el increíble misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas, en Cristo, personas totalmente diversas, ya sea por posición, por raza, por cultura, llegan a ser miembros de un solo cuerpo, el de Cristo. Se cumple el propósito de Dios. Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto quiere decir que la sabiduría de Dios se muestra incluso a los ángeles y demonios, cuando individuos de diferentes trasfondos, ya sea racial,
cultural se unen en un solo cuerpo, o sea, se unen en la iglesia de Cristo. Si la iglesia cristiana es fiel siempre al sabio plan de Dios, siempre estará en el mismo frente para siempre derribar barreras culturales, sociales en todo el mundo, y de este modo será manifiesta la sabiduría de Dios más asombrosamente en toda la creación, y esto hace que esto le dé mucho más gloria a Dios. Entonces vemos la sabiduría de Dios en el propósito de redención. Por último, vamos a ver la sabiduría de Dios en la obra de providencia. Romanos 8:28. Dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Pablo afirma que Dios en efecto obra sabiamente en todo lo que sucede en nuestra vida, pues la sabiduría de Dios aparece en todas las obras de providencia, y mediante todas estas cosas Dios hace avanzar hacia la meta, que es conformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Debería ser nuestra gran confianza y fuente de paz día tras día saber que Dios hace que todos nos haga avanzar hacia la suprema meta que Él tiene para nuestra vida, es decir, que podamos ser nosotros como Cristo, y que por ello nosotros podamos darle gloria a Dios. Tal confianza capacitó a Pablo para que él aceptara su aguijón en la carne como algo que, aunque doloroso, Dios en su sabiduría había decidido no quitarle. Pero Dios hace grandes obras con medios menospreciables y contradictorios. Los israelitas habían sido mordidos por serpientes, y Dios los sanó con una serpiente de bronce. Si los israelitas hubiesen usado algún antídoto para la mordedura de serpiente, esto les hubiera dado a ellos una posibilidad de ellos haberse curado. Pero ¿qué poder tenía una serpiente de bronce? Pues esta era una sola mera imagen o una estatua, que ni siquiera tenía que ser aplicada al herido, sino que solo tenía que ser mirada y ella obraba sanidad. Cuanto menos poder tenga el instrumento, más se va a manifestar la sabiduría de Dios. Otro ejemplo de la sabiduría de Dios en la providencia es que Dios quería elevar de posición a José. Pero en su providencia, ¿cuál fue el camino que Dios escogió para José? José fue arrojado en una cisterna, luego fue vendido como esclavo, luego llevado a Egipto, más tarde fue echado a la cárcel, luego Dios abrió su promoción mediante el encarcelamiento, y así José se convirtió en gobernador de Egipto. De igual manera, Dios quiere darle victoria a Israel, y le dice a Gedeón que reduzca su ejército de 32,000 hombres a 300, y le da victoria a Israel. Dios tenía el propósito de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Dios procede de una manera extraña, y lo que hace es que incita a los egipcios a que detesten a los judíos, a que odien a los judíos. Salmo 153. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó a su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que los aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Y cuanto más odiaban y oprimían a Israel, más plagas Dios le enviaba, y tanto más contentos estarían los egipcios de que los israelitas se marcharan. Éxodo 12:33. Y los egipcios apremiaban al pueblo diciéndole: prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. En esto podemos ver la sabiduría de Dios. Muchas veces es contradictoria a la sabiduría nuestra, pero cuando Dios obra, siempre van a ocurrir los mejores resultados. Todos los días de nuestra vida,
vida podemos acallar nuestro desaliento con el consuelo que viene de la infinita sabiduría de Dios. Si somos hijos, podemos saber que Dios siempre está obrando en nuestra vida sabiamente para nuestro bien. Incluso hoy mismo Dios está obrando siempre para nuestro bien, para llevar para que cada vez nosotros nos podamos conformar más a la imagen de Cristo. La sabiduría de Dios es, por supuesto, es parte comunicable en nosotros. Con confianza podemos nosotros pedir sabiduría a Dios cuando la necesitemos, porque Dios promete sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría capacita para vivir una vida que es agradable a Dios, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es perfecto, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adquirir sabiduría? La Biblia nos dice en el Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo nosotros podemos adquirir sabiduría divina? Entonces la Biblia nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si tememos nosotros a deshonrar a Dios, a desagradar a Dios, si tememos nosotros a la disciplina paternal, tendremos la motivación que nos hará querer seguir en los caminos de Dios y vivir de acuerdo a los sabios mandamientos de Dios. Es más, la posesión de sabiduría de Dios no resulta del orgullo, sino de la humildad, no de la arrogancia, sino de un espíritu manso y pacífico. El que es sabio según las normas de Dios continuamente andará en dependencia del Señor, con el deseo siempre de exaltar a Dios en todo lo que hace. Los primeros 2 capítulos de Proverbios constituyen una sola y sostenida exhortación siempre a buscar el don de la sabiduría. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Verso 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A la pregunta, ¿de dónde proviene la sabiduría?, ¿qué nos responde Santiago? Pídala a Dios. La sabiduría proviene de Dios. Pero la pregunta, ¿qué pasos debe dar el hombre para obtener este don? Bueno, la Escritura nos dice que hay 2 requisitos previos para ser sabios. Primero, si quieres ser sabio, tienes que aprender a reverenciar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros no podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles a aprender en actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando en nuestros propios pensamientos y estando dispuestos que nuestra mente experimente siempre el consejo de Dios. Incluso podemos ver que muchos que se hacen llamar cristianos tienen una actitud de arrogancia, orgullo, presunción. Esto los lleva a que jamás ellos puedan alcanzar la sabiduría divina. No en vano la Escritura dice en Proverbios 11:2, con los humildes está la sabiduría. Segundo, si tú quieres ser sabio, tienes que aprender a aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios. La sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la palabra de Dios, y solo en ellos está la sabiduría. Y es por eso que el salmista nos dice en el Salmo 119:98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los griegos
he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Perdón. ¿Saben, hermanos? Quizás porque nosotros no somos más sabios, porque nosotros no prestamos la debida atención a la palabra de Dios. C.C. Holmer solía leer la Biblia entera 4 veces al año. Martín Lutero solía leer la Escritura entera 2 veces al año. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que has leído la Biblia de tapa a tapa? O preguntémonos, ¿nosotros le dedicamos el mismo tiempo a la Escritura como el mismo tiempo que nosotros le dedicamos al ocio? Nosotros le dedicamos a veces mucho más tiempo al ocio que en realidad a ser nosotros sabios. ¿Qué tontos somos? Y seguimos siéndolo toda la vida, sencillamente porque no queremos molestarnos en hacer lo que nosotros tenemos que hacer, y es en recibir sabiduría, y esto es un don gratuito de Dios. Aunque la sabiduría dependa del conocimiento, la sabiduría está por encima del conocimiento, pues la sabiduría consiste en elegir los mejores medios para llevar a cabo, con el mejor fin, con los mejores medios para llevar a cabo el mejor fin. Sin embargo, también debemos recordar que la sabiduría de Dios no es enteramente comunicable. Nunca podemos participar por completo de la sabiduría de Dios. En términos prácticos, esto quiere decir que frecuentemente habrá ocasiones en la vida cuando no podamos entender por qué Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Entonces simplemente tenemos que nosotros confiar en Él y seguir obedeciendo a sus sabios mandamientos para nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice algo muy interesante en primera de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, en la sabiduría de Dios, muchos pueden padecer según la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es infinitamente sabio y nosotros no. Y le agrada cuando tenemos fe para confiar en su sabiduría, cuando no, aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo. Muchas veces puede suceder que lo que pasa en nuestras vidas pueda llegar a ser algo doloroso, pero debemos recordar que Dios en su sabiduría está usando los mejores medios para que nosotros siempre nos parezcamos a Cristo. Vamos a concluir acá.